Quiero dar la bienvenida. En este instante se encuentra conectado en vivo y en directo desde Chile Felipe Donoso, diputado chileno, para dialogar sobre lo que ocurrió en el Senado de ese país cuando le han dicho no a esta reforma tributaria que tenía una importante aspiración en el orden del PIB chileno. Por alrededor de 10.000 millones de dólares se esperaba que se podía recaudar con este impuesto que, según el gobierno, iba a afectar al sector más rico de ese país. ¿Por qué le dijeron que no, Felipe Donoso? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como usted bien dice, esta era una reforma que tenía un monto muy ambicioso que se discutió por 8 meses en la Cámara de Diputados, pero tal como es propio de los partidos oficialistas, esta reforma, cuando se enfrentó en la Cámara de Diputados, la verdad que hicieron pesar sus mayorías relativas en las comisiones, y era una reforma ideologizada, a pesar de que la oposición proponía cambio, a pesar de que se buscaba quizás algunos intereses nobles, como es financiar pensiones, en lo que estamos absolutamente de acuerdo, y por lo tanto le pedimos siempre al gobierno que separara el proyecto, que nos entregaron proyectos para financiar las pensiones y otros para financiar su plan de gobierno. Plan de gobierno vemos día a día manifiesta mayor rechazo en la población. Estamos frente a un gobierno que por tercera vez en el año cambia su gabinete, que perdió una elección a menos de un año de iniciado su mandato, que era un proyecto constitucional que ellos lo manifestaban como propio. Y ante esta reforma ideologizada, no fueron capaces de obtener la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para ser aprobada, siendo por lo tanto rechazada, y hoy día solo les queda la opción de recurrir al Senado, insistiendo, pero esta vez tienen la obligación de buscar un acuerdo más amplio, un acuerdo que involucre al menos a 2/3 de las fuerzas políticas del país, que permita que en definitiva podamos tener quizás una reforma tributaria, pero que esta reforma tributaria no satanice a las personas que emprenden, no debilite a la clase media, no frene la inversión en un país que requiere crecer en la inversión. No hay reforma tributaria que sea exitosa si frena la inversión, porque los tributos se cobran sobre los países, sobre las riquezas de los países, no sobre las pobrezas de los países. ¿Se tienen datos al respecto de qué sector, qué quintil de la población posee un patrimonio superior a los 4.6 millones de dólares, que me parece que es el sector al cual se buscaba influenciar con este impuesto? Es mucho más allá, porque esto era una serie de impuestos, esto era una reforma bastante masiva, que quitaba, por ejemplo, el beneficio que en Chile se conoce como el DFL2, que son aquellas viviendas pequeñas, de no más de 140 metros cuadrados, que es la forma cotidiana de ahorro de la clase media chilena. Entonces, había un impuesto a la riqueza, es cierto, ese es el impuesto al que usted se refiere, pero esto era una parte muy inferior de la reforma. La reforma tenía muchas acciones, subía el impuesto a las pymes, generaba 5 sistemas tributarios en Chile. Uno para las pymes, otro para las empresas de mayor tamaño, otro para las empresas de mayor tamaño que tenían relaciones con países con que tuviéramos tratados de doble tributación, un sistema especial para la minería, y así íbamos generando un montón de subclasificaciones. Además, en cada cambio de tramo, este proyecto de ley no hacía un cambio gradual, no que daba plazos a las pymes para que se adaptaran. Pero para explicar, un sistema integrado versus un desintegrado significa que en el desintegrado, que era el sistema de las empresas, no se imputan los impuestos ya pagados por los propietarios, por los socios, a los impuestos de la empresa. Aquí eso es un cambio fuerte, porque suben mucho los impuestos del día que yo dejo de ser pyme, pequeña o mediana empresa. Faltó un voto, básicamente entendemos que 3 se abstuvieron. ¿Hay alguna capacidad del gobierno de influenciar sobre este voto que le faltó, o esto ya anticipa o diagnostica que hay una debilidad política en el gobierno de Boric? No, claramente hay una debilidad política. Por eso un gobierno que lleva 3 cambios de gabinete, que ya habla en su primer año, todavía no lo cumple el sábado, de un tercer tiempo en el gobierno. Hay una debilidad política que ha generado que, de ser un gobierno que tenía mayoría en la Cámara de Diputados, hoy día llegue a una tenue mayoría, sensible a los problemas cotidianos
a las discusiones de un ministro con una diputada, lo que hace que se resten 3 personas. Pero ese es el nivel de debilidad de la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si pierde una votación en la Cámara de Diputados, es muy difícil que en el Senado, que está en peores condiciones, tiene mucho menos adhesión en el Senado, tenga la capacidad de remontar, solo si es que entiende que para hacer política en un país como este, tiene que hacerlo en acuerdo de las fuerzas políticas, buscar una mayoría, conformar una mayoría, no imponer su ideología, que más bien es respaldada por la extrema izquierda, el Partido Comunista y lo que hoy se denomina el Frente Amplio, que es una fracción bastante de izquierda en nuestro país. Ahora, de agotarse este último recurso que usted menciona, el gobierno no podrá presentar este proyecto sino dentro de un año. Mientras tanto, ¿qué puede ocurrir con los planes de financiamiento, de estructura económica que tiene planificado el gobierno de Boric? ¿Se verán relegados? ¿Tendrá que buscar otras fuentes de financiamiento? ¿Alcanzará el dinero? Bueno, puede presentar proyectos con otras ideas matrices. Por lo tanto, por ejemplo, si quisiésemos financiar pensiones específicamente, podría presentar un proyecto para financiar pensiones. Lo que queda postergado un año, si es que no ocupa la insistencia en el Senado, es este proyecto con estas ideas matrices. Pueden cambiar, puede haber financiamiento específico. Y lo otro, y eso no hay que perderse, esta reforma tributaria comenzaba en régimen posterior al gobierno del presidente Boric. El último año de gobierno recién comenzaba a recaudar fondos. Por lo tanto, no es necesaria para la ejecución de su plan de gobierno. Su plan de gobierno, en lo inmediato, es administrar los fondos existentes. Y para que los fondos crezcan, lo mejor que puede hacer es dar estabilidad para que haya mejor crecimiento, y como hay mejor crecimiento va a tener mayor recaudación y por lo tanto mayor posibilidad de implementar nuevos planes. O también administrar mejor, recortar fondos que están mal gastados y utilizar esos fondos mal gastados en planes o beneficios para las personas. Si hacemos un análisis desde la estrategia política a su criterio y de acuerdo a la bancada a la que usted responde, ¿cuáles son los principales errores o puntos de inflexión que determinaron este debilitamiento del gobierno de Boric luego del revés que tuvo de cara a la aprobación de una nueva constitución? ¿Qué es lo que ha hecho mal? Bueno, no saber leer los tiempos. El resultado del plebiscito constitucional es muy decidor de cómo cambia la estructura chilena en cuanto o cómo mira el plan de gobierno del presidente Boric Chile. Con una gran mayoría, un 63% de las personas se rechaza y dice que no a las políticas de extrema izquierda. Lo que Chile quiere, y con toda razón, es progresar, tener mejores condiciones, tener seguridad. Eso no lo está encontrando en el plan de gobierno del presidente Boric, y si es que él no lo actualiza, no asume que tiene que hacer crecer su coalición o que sus ideas tienen que permear a mayor cantidad de la población, la verdad que lo más probable es que vaya perdiendo no solo adhesión ciudadana, sino que adhesión parlamentaria. Entre más se acercan, y esto pasa creo en todos los países, las elecciones, los parlamentarios tienden a mirar más lo que piensa la ciudadanía y lo más probable es que su anterior mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados la vaya perdiendo y esto termine siendo una oposición parlamentaria más poderosa porque sus programas de gobierno, sus ideas no están representando al Chile de hoy. Bien, gracias a Felipe Donoso, diputado chileno, por esta revisión que hemos realizado sobre otro de los importantes reveses que ahora sufre el gobierno del presidente Boric, en esta ocasión en el ámbito económico, luego de que su reforma tributaria fuera rechazada en el Congreso. Muchas gracias, que tengan muy buen día.